Bienvenidos a este espacio que dedicamos en especial al cuidado de la salud, y ya saben que cuando aparezco yo por este programa es porque venimos a hablar de pies, y con quién mejor que con los doctores Durán, que llevan en su clínica más de 30 años de experiencia. Bienvenidos, doctores. ¿A quién saludo primero? A ver. A mí, que soy el mayor y tengo el pelo blanco. ¿Sí, Luis? 39 años exactamente. 39. Yo. O sea, que estamos rodando... 12, 13, ¿no? Sí, casi 12. Casi 12 ya. Casi 12. Dejó de estudiar en la universidad, empezó a trabajar y se quedó así calvo. Eso ha sido de aguantarle. Es que tener jefes malos hace mucha mella, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. Me deja mucha manga ancha. ¿Qué diríamos? Que con más de una década y luego con más de 3 décadas, casi ya 4, ¿quién gana en sabiduría respecto a los pies? Pues mira... La experiencia tiene un grado. Sí, la experiencia es la experiencia, pero por ejemplo, yo... a mí lo que me gusta la cirugía, siempre he hecho cirugía y lo que más me ha gustado y es en lo que más insistencia he hecho. Y él está formándose, en teoría mejor que yo, porque está aprendiendo todo lo que yo sé, más lo que se está formando, el de los cursos y los congresos que está haciendo, y luego él se está especializando en la biomecánica, en el estudio de la pisada, de la marcha, y ahora últimamente lleva ya 1 año y pico formándose en la cirugía ecoguiada, con la ecografía, haciendo ecografías en el pie, que ese es el futuro de la cirugía del pie. Hacer una cirugía. Con la ecografía detectamos la lesión y sobre todo de partes blandas, y con una incisión de 1 milímetro llegamos al sitio exacto, hasta incluso para hacer una infiltración. Infiltramos en el sitio exacto, no alrededor, sino en el punto exacto, con menos corticoide, con menos anestesia y conseguimos una mayor funcionalidad. Y con menos riesgo. Eso te iba a decir. Sobre todo menos riesgo. Claro. Porque, Gregorio, al final sí que hablamos de cómo avanza la tecnología y cómo nos ayuda en la medicina en general, pero en concreto en la podología, en estos últimos años habéis conseguido avanzar muchísimo, ¿no?, con este tipo de técnicas. Hombre, hemos pasado de ser callistas a ser cirujanos, a ser grandes profesionales en la biomecánica, en la cirugía, en la quiropodia, en la quirocirugía que hay ahora de moda también. Entonces, todo esto está avanzando a pasos agigantados como todo en esta vida, gracias a Dios. Y ya que los dos sois expertos en cirugía, ¿qué cirugías realizáis más a lo largo del año? ¿Se repite más alguna en concreto? Pues mira, la cirugía que nosotros practicamos en el pie es todo. Cualquier patología, cualquier deformidad, cualquier dolor que haya en el pie, porque el paciente es importante. Hay muchos pies deformados que no tienen ningún tipo de dolor, entonces la gente no acude a la consulta. La gente acude a la consulta cuando hay dolor. Doctor, que me duele aquí. Y si ya hay dolor, es que ya... Si hay dolor, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de quitar el dolor, ¿cómo se quita? Bueno, pues si tiene un juanete, le operamos el juanete, dejamos cada huesecito en su sitio, le quitamos la compresión que hace dentro del zapato y le quitamos. Es una de las cirugías que mayor practicamos, el juanete, el dedo en garra, el neuroma de Morton, que es algo que no se ve pero que es muy doloroso, la inflamación de un nervio entre el segundo y tercer espacio intermetatarsal. Y luego a nivel un poco más de consulta del día a día, pues la uña encarnada. Hay cantidad de pacientes con la uña, sobre todo el dedo gordo, que se le clava. Eso es, sí. Tú lo sabes bien, ¿no? Lo sé muy bien, porque además hace ya más de 10 años yo creo que me la quitasteis, o sea que... El juanete. El juanete ha sido hace un año, hace menos de un año. Tenemos una presentadora y paciente, las dos cosas. Exacto, yo la verdad que sí que es cierto que evidentemente la uña encarnada es prácticamente pues papeleo, por así decirlo, es una operación más sencilla, pero de la del juanete se sale andando también, o sea que tengan en cuenta quienes nos escuchan que tampoco hay que tener miedo a la operación. Igual que a veces tenemos miedo de ir al dentista o miedo de ir al podólogo, pues no hay que tener miedo y además hay que visitar mínimo 1 vez al año, que es lo que decimos. Mira, mínimo o casi cada 6 meses, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes del fondo, es un juanete operado y un dedo en garra. Suele ser una patología que se ve con bastante frecuencia. Es muy raro operar un juanete solo, como fue tu caso. Exacto. Lo cogimos muy a tiempo. Si lo hubieses dejado, en el tiempo el dedo gordo se hubiese desviado y te hubiese comprimido el segundo, y si este se hubiese puesto en garra, que fue lo que le pasó a este paciente. Y en cuanto a la uña encarnada, sí que quería decir que es una cirugía definitiva, la cirugía que practicamos. Es algo que se lleva padeciendo durante muchos años y con una cirugía
con anestesia local y 10 minutos de cirugía. Eso te iba a decir, porque es que se tarda muy poco Tardamos tiempo. 10 minutos y conseguimos una solución definitiva para que no te vuelvas a acordar cuando te pones el pantalón vaquero, que no te roce el dedo, no te acuerdas ya de ello. Es verdad, esa sensación se me había olvidado a mí. Claro que sí. Son muchos años ya sin ello. Sí que es cierto que muchas veces hemos hablado de si es mejor caminar descalzos, por ejemplo, en casa o con zapato. ¿El tipo de calzado que utilizamos también hace que nuestro pie sea más propenso a algunas patologías o no tiene nada que ver? Mira, en cuanto a la deformidad del pie, siempre hay una carga genética muy importante. Porque hay pacientes que yo siempre lo he comentado en muchas ocasiones, que se apareció hace 40 años una tribu en el Amazonas donde iban todos los descalzos, los 200 individuos de la tribu, y más de la mitad de ellos tenían con juanete y no se han puesto un zapato en su vida. Claro. Bien es cierto que un zapato estrecho y con tacones usa una horma deformante, estiliza mucho la figura, os hace más esbeltas y más femeninas y más coquetas, pero bien es cierto que es una horma deformante. Pero con esto no quiero decir que todas las mujeres que se pongan un zapato de tacón van a tener un juanete o una garra. Hay muchísimas pacientes que se lo ponen y no les pasa nada, y otras que las pobres no se pueden poner porque tienen el pie deformado. Mira, aquí una que va prácticamente todos los días en zapatillas, y porque tacones, ya que soy alta, no suelo llevar. Y mira cómo tenía con mis 27 años un juanete que si no hubiéramos solucionado, a lo mejor dentro de unos cuantos años ya se me había subido a la cadera el problema. Para que te acuerdes de nosotros. Lo que sí que nos tenemos que acordar a veces es de llevar plantillas o de hacernos estudios de la pisada. Gregorio, ya que estás hablando poco, te voy a sacar ahí chicha. ¿Qué me dirías? Porque es cierto que muchas veces pensamos, yo plantillas no necesito. Quizás sí que necesitamos plantillas a veces para solucionar alguna forma de pisada que nos puede causar patologías, ¿no? A ver, si hiciéramos un estudio a la población, yo no sé, pero yo juraría que más del 90% de la gente necesitaría plantillas. Porque con el paso del tiempo vamos adquiriendo posturas, vamos adquiriendo manías, que el cuerpo se va adaptando a esas posturas, a esas manías, pero que no quiere decir que sean las más correctas. Claro. Entonces, eso al final provoca deformaciones, provoca descompensaciones, que al final pues con una plantilla todo eso se puede compensar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros revisásemos a tiempo y cogiésemos a tiempo pues alguna dimetría o alguna, yo qué sé, alguna intervención de cadera, alguna adaptación del cuerpo que se ha ido haciendo con el tiempo a una mala postura, evitaríamos sobre todo cuando somos mayores, con 60, 70, 80 años, que nos acordamos, ay, me duele la cadera, me duele aquí, pues a lo mejor si tuviésemos cogido a tiempo con una buena plantilla, tuviésemos evitado con 80 años estar con una cirugía de cadera o una prótesis de rodilla. Que además es muy común, porque al final... Es muy común. Sí, muy común. Es que al final, igual que muchas veces hablamos de cómo hay que estar sentados, la postura para los dolores de espalda, los pies soportan todo nuestro peso todos los días y sufren más. No nos damos cuenta, la gente no le da importancia al pie hasta que tiene un problema. Exacto. Pero el pie, si nos damos cuenta, es la base de nuestro cuerpo. Es la base del miembro inferior, que empieza en la cadera y termina en el pie. Si apoyamos mal el pie, por la causa que sea, no vamos a entrar en ello, estamos apoyando mal el tobillo, la rodilla y la cadera. Eso es. Hacemos una curvatura en la espalda, una escoliosis, y nos da al final, nos duele hasta el último pelo de la cabeza, por una cosa. Entonces, lo que dice mi hijo, si compensamos los apoyos con una plantilla, vamos a evitar una patología a los 50, 60, 70 años. Hoy os traigo alguna sorpresa, porque de vez en cuando hay compañeros a los que les surgen dudas o espectadores, y hoy vamos a comenzar recibiendo a nuestra compañera Mari Carmen, si os parece, que os quiere hacer una pregunta, así que vamos a recibirla. Para muchos, hablar de realizarse una quiropodia es algo totalmente desconocido. Por eso vamos a explicar en qué consiste este tipo de tratamiento podológico y la importancia que tiene para mantener la salud de nuestros pies. Básicamente, una quiropodia es un tratamiento podológico que se realiza para eliminar durezas, callosidades y alteraciones en las uñas de los pies. Su objetivo principal es evitar que estas pequeñas lesiones aumenten su gravedad con el tiempo. Además, el podólogo realizará una revisión más exhaustiva para detectar posibles enfermedades tales como hongos o papilomas. Tras la exploración y el diagnóstico realizado por el podólogo, los tratamientos más comunes de las distintas patologías dérmicas y cutáneas de los pies que se suelen realizar son las siguientes: deslaminación
hiperkeratosis, eliminación de las durezas generadas en el pie. Corte y fresado de uñas, terapéutico, tratamiento para las diferentes afecciones de la uña. Tratamiento de callos, eliminación del tejido inerte del pie. Fresado de talones, eliminación de las durezas de los talones de los pies. Y por último, hidratación y masaje, tratamiento de hidratación profunda para la mejora de la piel de los pies. ¿Cada cuánto deberíamos acudir al podólogo para una quiropodia y a partir de qué edad? Bueno, ya estabais diciendo, pues Mari Carmen se ha explicado muy bien, pero ha terminado con esa pregunta que eso no nos lo ha dicho ella, así que hay que responderla. A ver, esto es como todo, ¿vale? Lo ideal de lo ideal es que todas las personas vayan una vez al mes o cada 2 meses al podólogo, tengan o no tengan nada, ¿vale? Porque es como, al fin y al cabo es revisar. Muchas veces vamos al dentista sin tener un problema de la boca, simplemente pues, porque hay que hacerse una limpieza o hay que hacerse alguna revisión porque a lo mejor has tenido una muela con empaste o lo que sea. Pues el podólogo es lo mismo. A ver, hay gente que no duele nada en el pie, pero tiene cosas en el pie. Claro. Eso no quiere decir que esté bien. Entonces, la quiropodia, como bien ha dicho Mari Carmen, eso es, sí. pues la ha explicado muy bien. La quiropodia al final es, digamos, es que es la podología de batalla. Es lo primero que se ve, lo primero que te encuentras cuando llega un paciente a la clínica. Y como ha dicho ella, y a partir de ahí derivamos muchas veces o sacamos muchas veces diagnósticos que el paciente no sabe que tiene. Eso es. Gracias a la quiropodia y a ese tipo de revisiones. Sí, porque a lo mejor dice, voy a hacerme una quiropodia porque tengo un callito aquí y a lo mejor claro, ese callo está surgiendo. Mira, siempre que hay un callo, ¿vale? Hay un problema, hay una causa, ¿vale? O sea, perdona, hay un problema que está causando ese callo, ¿vale? Hay que ir a la raíz del problema. Muchas veces el callo sale, no, es que tengo un callo, vale, yo te quito el callo, pero el problema no te lo soluciono. ¿Por qué? Porque lo que te está provocando el callo es un dedo en garra, una metatarsalgia, una mala pisada y que te está rozando el zapato. Es que puede ser muchas causas. Claro. Al fin y al cabo, una dureza es una defensa de la piel. El cuerpo la crea él solo para protegerse ante un estímulo que está provocando algo que no está funcionando en ese pie. Pues mira, ya que estamos hablando de ello, vamos ahora a dar paso a un testimonio de una de las pacientes, que además fue a hablar con vosotros porque pues, le habían dado otro tipo de ideas de qué podía hacer o dejar de caminar directamente, en este caso, que bueno, os acordáis bien de ella, es Carmen, así que vamos a escuchar el caso de Carmen y volvemos con ello. Bueno, Carmen es una paciente jovencísima, no creo que tenga más de 25 años, bueno, sufre de polio en ambas piernas y el problema de ella vino en realidad a hacerse unas plantillas. Nos conoció por medio de un amigo y nos la recomendó. Vino aquí, entonces le hice un estudio previo para las plantillas, le hice una radiografía que es la que hemos visto con anterioridad. Entonces mi sorpresa fue que tenía un crecimiento, una masa ósea en la articulación entre Chopin y Lefranc, que había crecido ahí, que le impedía hacer la dorsiflexión del pie. Entonces, ella tiene polio, pero ella camina, y camina, ahora vamos a ver cuando se vaya cómo camina. Camina ahora, y camina sin dolor, que lleva, mañana hace un mes que la operamos. Esta pequeña dorsiflexión que hace ella, ahora la hace sin dolor. Entonces, esto a ella le viene muy bien para poder caminar y tener una deambulación lo más normalizada posible dentro de su estado, ¿vale? Carmen, cuéntame tu experiencia posquirúrgica. Bueno, mi experiencia posquirúrgica ha sido fenomenal, porque es que yo no me esperaba que en tan poquito tiempo yo podía andar sin dolor, porque yo, don Carlos, don Luis, cuando vine a su consulta, yo venía con mucho dolor y venía que me habían mirado muchísimos médicos, tanto privados como de la Seguridad Social, y me decían que me querían dejar el pie rígido. Yo, claro, me negaba, porque yo el pie rígido no. Y ya, por una amistad de ambos, vine a usted, bendita sea la hora que vine, gracias a la vida que di con usted y con Gregorio, con los doctores Durán. Y es que yo estoy encantada de la vida, o sea, yo no puedo decir otra cosa, que me han quitado el dolor, que puedo andar con mi minusvalía. Sí, sí, claro. Claro. Pero lo que había que hacerte, yo es que no soy partidario de
harto de usar las articulaciones están para que se muevan, ¿entiendes? Entonces, yo tuve un profesor americano que decía que el movimiento es vida, y yo me he agarrado a esa máxima de siempre. Claro. Y el movimiento, refiriéndose al cuerpo en general, refiriéndose a las articulaciones. Una articulación tiene que moverse. En muy contadísimos casos hay que dejarla rígida. En tu caso, mira, el ejemplo es claro. Este pequeño movimiento que tú puedes hacer ahora, que antes no le podías hacer, antes porque no. hacías esto y era un dolor terrible. Es que yo cada vez que, don Luis, cada vez que echaba yo el paso, Claro. era dolor. O Bueno. sea, era dolor que yo no podía aguantar. Pues no solamente no te hemos dejado el pie rígido, sino que le hemos dado movilidad, que es lo que pretendíamos. Ella tenía una masa ósea crecida aquí, que lo que hemos hecho ha sido una toilette, una buena limpieza, dejar la articulación al descubierto y darle movilidad a la articulación. Lleva 29 días operada, ni siquiera un mes, ¿vale? Sí. Utilizamos 2 vías de entrada porque era muy ancha, entonces con una vía medial de entrada no nos daba y tuvimos que utilizar estos dos abordajes, que ni se van a notar y aparte que eso es lo de menos, ¿entiendes? Sí. No, claro que lo entiendo. Ella venía para hacerse una plantilla y la verdad es que la plantilla ni te hubiera ido bien ni antes, ni durante, ni después. Pues esa es la cosa, Claro. don Luis, que es que yo iba a los médicos, ya lo he dicho, tanto privados como públicos, Sí. no me daban una solución y yo sufría muchísimo cuando andaba, porque era un dolor muy agudo. Vale, pues Carmen, yo me alegro un montón de Más que me alegro yo. de que la cirugía, bueno, pues haya Bueno, salido está también, estupenda, o está sea. fenomenal, y que tú, sobre todo tú, que estés contenta, y yo me siento feliz Sí. habiéndote dado esta calidad de vida. ¿De acuerdo, Pues Carmen? la verdad que sí, muchísimas gracias a usted y a Y a mi hijo, Gregorio. vale. Y a Gregorio pues nos también. vamos a seguir viendo y bueno, te voy a poner un poquito de venda para sujetar esto un poco y ya está. ¿De Muchísimas acuerdo, Carmen? gracias por todo, ¿eh? Venga. Bueno, Carmen, ¿cómo va? Genial, ¿no? Yo muy bien, si es que vamos, yo ni me lo puedo creer. Esto no lo podían hacer antes. No, Vale, pues Carmen, todo genial. Si no hay ningún problema, nos vamos a ver en un mes. ¿Te parece bien? sí, No dice nada. yo en un mes vengo aquí a que me vean ustedes. Efectivamente. Pero vamos, que esto ha quedado muy bien. Yo no me esperaba que en tan poquito tiempo me iba a quitar usted el dolor, porque es que ha sido, de verdad, esto ha sido un milagro. No, no es un milagro. Hay que hacer las cosas sin punto. Ya, pero es que tantos médicos que he estado, tantos médicos y que todos o me lo dejaban rígido o tenía que aguantar y venir a ustedes y que me lo han quitado, pues Es mi profesión y procuro hacerla bien. ¿Vale? de verdad que sí. Despídete de la gente, diles Pues, adiós. Adiós, y de verdad que son unos geniales, de verdad. Geniales. Bueno, hemos recuperado hace cosa de un añito más o menos que se operó Carmen y ahora ya camina mucho mejor incluso de lo que la veíamos, porque hay que decir que ella sufrió de polio en su momento Claro, también. Efectivamente, Claro. ella tuvo polio como mucha gente en España tuvo hace muchos años, ¿no? Y afortunadamente ha desaparecido, ¿no? Prácticamente. Nos llegó a la consulta, pues como ha dicho ella, acaso lo ha descrito ella mejor que nadie, porque nadie mejor que lo mismo sabe qué es lo que le ocurre. Entonces, venía con la intención de hacerse unas plantillas, entonces le hice una radiografía y nos encontramos la masa ósea esa que le había crecido. A ella le querían dejar, tenía un dolor, no podía hacer esa dorsiflexión. Esa pequeña dorsiflexión para ella es darle la vida. A nosotros no nos cuesta, pero a ella era darle la vida. Pero además no podía hacerlo porque le dolía. Y le habían propuesto dejarle rígido toda la articulación, con lo cual hubiera sido peor por la polio de una pierna y la dorsiflexión de esta. Entonces, bueno, pues le practicamos la cirugía hace un año más o menos ahora, y luego le hicimos un tratamiento ortopédico para compensar los apoyos y está encantada, no, encantadísima de la vida. Ha estado en la consulta hace poco, la está viendo mi hijo y... Eso es, porque bueno, nos decía Gregorio mientras veíamos el testimonio, porque claro, los espectadores eso no lo están escuchando, pero nosotros comentamos, y decía Gregorio, es que hasta hace poco porque le tengo que ir cambiando las plantillas porque cada vez pisa mejor y hay que modificarlas, ¿no? ¿Cómo está siendo ese proceso? Pues está siendo un proceso que la suelo revisar cada 3-4 meses, la suelo revisar porque es una paciente que va mejorando por momentos. Date cuenta que ha pasado de tener un pie inmóvil a tener un pie muy móvil. Entonces,
ella es como que está aprendiendo a caminar ahora otra vez. La pierna izquierda la tiene totalmente paralizada, ella no tiene ninguna función sobre ella. Por la enfermedad. Y todo el trabajo, por la polio, lógicamente, y todo el trabajo recae sobre la derecha. Entonces, como ha dicho mi padre, al tener esa limitación en la dorsiflexión, claro, ella caminaba muy mal, iba con una motillo. Claro. La mujer se movía con una motillo de estas que tienen las personas con discapacidad. Y ahora va sin motillo. O sea, es que es alucinante. En las plantillas lo que le hicimos, claro, le hicimos un estudio, le hicimos unas plantillas previas, y ella, a medida que va mejorando, esas plantillas tienes que ir mejorando. No te puedes quedar como en el primer molde. Claro. Hay veces que se puede modificar esa propia plantilla y que vaya tirando con ella, y ha habido, como en el último caso, que hemos tenido que realizar plantilla nueva porque ya es tal la modificación que ha hecho y el avance que está haciendo a la deambulación, que hay que hacer plantillas nuevas. La mujer está encantada de la vida, ¿eh? La mujer ni se lo cree. La mujer nos ve y por lo menos nos besa y nos pone por las nubes. Es que le hemos dado la vida. Ya lo ha dicho ella misma, decía Luis. Ella dice que es un milagro, pero yo digo que es la experiencia, ¿no? Sí, tú me decías. Es que, digo, no, estas cosas, yo hace 10 años posiblemente no lo hubiese intervenido. Pero porque en ese momento a lo mejor no sabrías haberlo hecho como ahora, ¿o? No es porque tengamos más medios técnicos, porque la realidad la cirugía tampoco fue una cosa de otro mundo. Lo que pasa es que vas cogiendo experiencia a través de los años. A ver, yo llevo más de 11.000 pies operados, y en 11.000 pies operados te da mucho juego. Y he cometido fallos como todo el mundo, y gracias a esos fallos pues vas aprendiendo y llegas a estas conclusiones. Entonces, cuando estás seguro de una cosa y le propones llega un paciente de estas características, que es una paciente con que tiene que estar muy delicado, hilar muy fino, hacer un diagnóstico correcto y saber cómo va a quedar el pie cuando le practique la cirugía. Pero eso se llega a través de los años, a través de la experiencia, a través, tú decías, del pelo blanco, y de mucha gente con el pelo blanco, no, claro, a través de haber operado mucho, de haberte dedicado a tu profesión en cuerpo y alma. Y de querer mejorar. Por supuesto. De tener esa cómo pasión. Se mejora día a día. Exacto, pues día a día estamos también por aquí, así que vamos a recibir ahora a Esteban Novillo, otro compañero que quiere haceros una pregunta, en esta ocasión relacionada con los niños y los pies. Vamos a ver qué tiene que contarnos. Hemos recibido la consulta de un espectador, Pablo, que tiene un hijo pequeño que le lleva al polideportivo al lado de su casa a hacer diferentes actividades después del colegio, y que le preocupa cómo ayudarle a cuidar los pies, que sabe que después de la actividad física tiene que ducharse siempre con chanclas para evitar los papilomas, pero que le demos algunas recomendaciones para su hijo. Bueno, y no solo para su hijo, sino para todos en general, todos, ¿no? claro, porque para los hijos de los demás. Esto nos sirve, Sí. nos sirve para todos realmente. Pues yo lo único que recomiendo es que se pongan unos calpines, son esos calcetines de gomas para la ducha, o una chancla. Porque no solamente papilomas, se puede coger en los gimnasios, en las piscinas. En tu casa, en cualquier lado. En cualquier lado, claro. Y hongos en las uñas, ¿entiendes? Ese tipo, y vamos, y a coger un pie de atleta. Los pies de atleta se llaman pie de atleta, es una infección de hongos en la planta del pie, porque se adquieren en los gimnasios. Lo cogían los atletas, por eso se llama pie de atleta. El pie de atleta es simplemente una infección de hongos en la planta del pie. ¿Cómo se evita eso? Evitando el contacto con el suelo, pues con una chancla o con un calcetín de goma. Algo entre medias. Efectivamente. Bueno, Duchándote en tu casa. Exacto, sí. Que es otra opción también. Yo, por ejemplo, a ver, la gente es libre de hacer lo que es. Yo siempre he sido muy cauto en ese aspecto, no sé por qué me ha encantado mi padre, pero yo voy al gimnasio toda la vida y yo me ducho en mi casa siempre. Claro. Siempre, por evitar cosas. Pero lógicamente hay gente que tiene que usar el gimnasio porque te queda trabajar o por las causas que Sí, sean. o por ejemplo, yo que jugaba al baloncesto, si jugabas en una ciudad o un pueblo que estaba a 2 horas de tu casa, Pues tenías que Te ducharte. toca ducharte ahí, mejor que ir 2 lógicamente. horas sudada. Es que si no, todas las componentes del equipo en el autobús, imagínate. Menudo autobús. Y si se te olvidan las chanclas, con los calcetines, pero mejor de eso no hablamos. Pues eso no es recomendable. Ducharte con calcetines Ya. no es nada, porque date cuenta que ahí se atrapa mucho más la humedad. Sí. O sea, Y si, si si te quedas sin chanclas, si os quedáis sin chanclas en el gimnasio y no tenéis que ducharos, mejor descalzos que con calcetines. Siempre. Ya, no sé, es que me da asco el suelo de... Da asco, pero es que es peor el remedio que la enfermedad en este caso. Ah, vale, pues entonces lo tendré en cuenta. No Si se el de volverá. algodón lo absorbe todavía más. Madre mía, pues entonces no se volverá a repetir. Mira, ¿ves? Por eso hay que preguntar, porque Efectivamente. hacemos cosas mal pensando que lo estamos haciendo bien.
Una cosa son los escarpines que son de plástico y Claro, otra ten en es cuenta el que algodón. por el calcetín de algodón te va a o sea, si tienes que coger un papiloma, un hongo, con el calcetín lo vas a coger igual. Claro. Lo que pasa es que con un calcetín vas a aumentar más la probabilidad. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, pues ahí nos quedamos. Ahora hemos pasado de hablar a hongos y Mari Carmen quiere volver al programa porque nos ha quedado a gusto con esta explicación buena que nos ha dado y ahora nos va a hablar de la fascitis plantar. ¿Sabías que casi un tercio de la población mundial padece o puede padecer en algún momento de su vida dolor en el talón y la planta del pie? En muchos casos será diagnosticada de fascitis sin serlo. Solo el 10% de estos dolores son en realidad provocados por la inflamación o degeneración de esta estructura. El resto de los casos se deberán a otros procesos inflamatorios en otras estructuras adyacentes, contracturas en la musculatura del pie, edema óseo, fracturas, atrapamientos nerviosos, etc. Por esta razón fracasan o tardan mucho en resolver estos dolores. La fascitis plantar puede ser debida a diversos motivos: sobrepeso, sobrecarga muscular, alteraciones estructurales del pie, pie cabo, pie plano, pie valgos o pronados, trabajos durante muchas horas de pie, mala planificación del entrenamiento, calzado inadecuado. Por esta razón es imprescindible un correcto diagnóstico de la patología para poder tratarla con eficacia. Bueno, yo creo que hoy estamos cubriendo prácticamente de todo. Gregorio decía, esto lo tengo que contestar yo. La fascitis plantar te gusta, ¿no? Además, te voy a decir una cosa. Mari Carmen, eres mi ídolo. Sabe mucho, Mari Carmen, sabe demasiado. ¿Os va a quitar el trabajo? No, eso no creo. No. Una cosa es saber la teoría y otra es la práctica, ¿no? Que es lo que hacéis todos los días en consulta. ¿Qué pasa con la fascitis plantar, Gregorio? Mira, la fascitis plantar parece algo muy simple, pero es muy complejo. Mucha gente sufre prolongado de esto. Esto ha evolucionado muchísimo. O sea, a mí, como ha dicho mi padre antes con la cirugía, que hace 10 años a lo mejor no lo hubiese hecho, yo cuando empecé a trabajar hace 10 o 12 años, te llegaba un paciente con fascitis plantar y te basabas en lo que has aprendido en la universidad. Una inflamación de la fascia, de la inserción o en medio pie, se soluciona con plantillas o con una infiltración. Punto. Es lo que te enseñaron. Pero esto, gracias a Dios, va avanzando muchísimo. Y con el paso del tiempo, haciendo cursos, haciendo máster, haciendo historias, te estás dando cuenta que la fascitis es lo menos importante cuando hay una fascitis, porque eso siempre va acompañado o de un atrapamiento nervioso, o de un punto gatillo en algún músculo del pie, o ambas patologías. Entonces siempre va a derivar en una fascitis. Si te basas solamente en lo que es la fascitis y no revisas lo demás, como ha dicho esta Carmen, se llama, ¿no? Mari Carmen, sí. Mari Carmen, vas a fracasar como profesional y como tratamiento. Entonces nosotros hemos abierto muchísimo el campo haciendo ecografías. Siempre que hay una fascitis se realiza una ecografía y vas a encontrar siempre algún atrapamiento nervioso o algo que tú te piensas que no tenía antiguamente. O sea que hoy en día podemos mejorar el tratamiento respecto a esto. Sí, la rama de Baxter, que es una de las ramas nerviosas que vienen por el talón, que a veces es el causante de la fascitis plantar, a mí me sonaba de cuando lo había estudiado. Claro. Y ahora con la ecografía nos estamos dando cuenta de que más del 50% de la patología que viene en la planta del pie influye una patología de esta rama nerviosa. Yo he hecho infinidad de plantillas al principio cuando trabajaba. Y dije, joder, una fascitis, si le he hecho la plantilla bien, Está bien ¿por hecho. qué no funciona? ¿Por qué le sigue doliendo? Si le he infiltrado, ¿por qué le sigue doliendo? Y te volvías loco. Y el paciente al final se cabrea y se va, porque claro, dices, joder, si es que me dices que me vas a quitar una plantilla y no me lo quitas. Claro, ya ahora, a día de hoy te das cuenta y dices, claro, ese paciente que vino hace años tendría una rama de Baxter, tendría un atrapamiento del túnel, podría tener infinidad de cosas. Y todo ahora es eso cuando lo puedes ver. Con la ecografía. Con la ecografía. La ecografía a nuestros pacientes les ha dado la vida. Claro. Porque nosotros estamos empezando a ver algo que no veíamos antes y lo podemos resolver. Si no sabes cuál es la causa del problema, difícilmente lo vas a poder resolver. Pero lo importante yo creo que también es reconocerlo, igual que lo estáis haciendo vosotros, que hace unos años vosotros mismos os peleabais con vuestra profesión en ese aspecto porque no sabíais cómo solucionarlo, pero hoy en día lo bueno es que la tecnología os ha dado ese apoyo último que necesitabais para poder ver cómo se soluciona. Evidentemente, yo te he comentado antes con el caso de Carmen que yo hace 10 años posiblemente no me hubiese atrevido a operarla. Pues lo mismo nos está pasando ahora con la fascitis y muchas otras cosas. Y con esto nos quedamos por el día de hoy, chicos. ¿Ya hemos terminado? ¿Ya hemos terminado?
Cada vez se me pasa antes. Hombre, es que además como hemos tenido compañeros que han hablado también, Muy bien. nos han quitado el tiempo para bien, ¿eh? No, fenomenal. Para bien, ¿eh? Fenomenal. Porque esos minutillos nos han ayudado también a reflexionar a nosotros. Así que bueno, doctores Durán, os veo muy pronto. No en consulta porque ya tengo solucionado el pie, pero los espectadores sí que pueden llamaros al teléfono que hemos visto en pantalla y nada, cuando queráis sois bienvenidos como siempre. Así que nada, nos Pues vemos muchísimas pronto. gracias. Cuanto tú nos digas, aquí estamos. Perfecto, a la orden. Código. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes también por ver este programa y ya saben que pueden llamar a los doctores en el 91 560 77 93. Nosotros nos despedimos por hoy y les deseamos que se mantengan sanos y saludables.